Un circuito eléctrico podemos decir que consta de tres partes principales, o por lo menos son las tres partes que vamos a ver en este caso. Por un lado, la intensidad, la cual se mide en amperes, la resistencia, que se mide en ohm, y el voltaje, que se mide en voltios. La ley principal que rige sobre los circuitos es la ley de Ohm. A partir de esta ley, nosotros podemos tener tres fórmulas. Una en la cual el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, otra en la cual la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, y una tercera en la cual la intensidad es el voltaje dividida a la resistencia. Siempre es muy importante, una vez que a nosotros nos plantean el ejercicio, poder realizar un diagrama de este circuito, ¿sí? Fíjense, estas son como dos formas de poder diagramar ese circuito, pero tienen las mismas partes. La resistencia, que en este caso se puede dibujar así, la diferencia de voltaje o voltaje, que se dibuja con las dos liñitas, y la intensidad, que va a ser la corriente que va a circular por las partes del circuito. Ahora vamos a ver un ejemplo. En este caso nosotros tenemos dos datos, la resistencia, que es de 5 ohm, y el voltaje, que es de 15 voltios. Nos piden que calculemos la intensidad. La intensidad se calcula como el voltaje dividido la resistencia. Yo tengo los datos, entonces lo que voy a hacer es reemplazar en la fórmula. Reemplazo por los datos que nos da el ejercicio, que son 15 volt dividido los 5 ohms, divido, y esto me va a dar 3 amperes, que es la unidad con la que se mide la intensidad. También deberíamos ver los casos en los cuales las resistencias pueden estar en diferentes formas. Por un lado, decimos que podemos tener resistencia en serie, que es cuando tenemos las resistencias una al lado de la otra, ¿sí? En este caso, cuando nosotros queremos calcular ya sea el voltaje o la intensidad, vamos a necesitar trabajar con una única resistencia, por lo que vamos a utilizar una resistencia total o equivalente. Para poder calcular esta resistencia total o equivalente en el caso de que sea un circuito en serie, lo que vamos a hacer es sumar la cantidad de resistencias que tengamos. En este caso, tengo 3 resistencias, entonces hago resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Esto es en el caso de que esté en serie. También puede estar en paralelo, ¿sí? Ahora, cuando está en paralelo, tenemos que hacer otro tipo de cuentas. Para poder sacar la resistencia total de un circuito en paralelo, lo que vamos a hacer es 1 dividido 1 sobre las diferentes resistencias. En este caso, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y una vez que yo calculo la parte del denominador de esta fórmula, puedo sacar la resistencia total. Estas fracciones se pueden o bien trabajar como fracciones o bien se pueden trabajar también como número decimal.